Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos al episodio número 4. Soy Mariana y hoy estaremos hablando acerca de las competencias de la segunda categoría de destrezas del siglo XXI. En el episodio pasado hablamos acerca de las destrezas académicas como la primera categoría y hoy pues nos toca la segunda y vamos a hacer algo bastante divertido para este episodio, y es que lo vamos a hacer al revés. En el episodio pasado Silvia me entrevistó a mí y esta vez yo entrevisto a Silvia, ya que ella es la experta en estas competencias. Entonces, bienvenida Silvia al episodio 4 de nuestro podcast. Muy emocionada de estar hoy hablando de estos temas porque me encantan, me apasionan, los he estudiado un montón, así que estoy listísima para todas las preguntas que hayas preparado para mí. Excelente, entonces vamos a arrancar, vamos a hablar de las competencias que menciona el Foro Económico Mundial. De nuevo, este link está en las notas del episodio para todos los que lo quieran visitar. Y estas competencias hablan de cómo enseñar a los estudiantes a resolver los retos complejos. Entonces, estas incluyen el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación. Silvia, ¿nos podés hablar brevemente de cada una de ellas? Sí, empecemos por como decís, por desgranarlas un poco y entender un poco qué hay detrás de cada una de ellas, porque además creo que son términos que se usan mucho y la gente habla como al aire de ellos y creo que es importante hablar de qué se trata realmente o qué significan. El pensamiento crítico, que es la primera de ellas, tiene que ver con nuestra capacidad de analizar, y yo quiero hablar aquí de nuestra capacidad de hacer preguntas, que es casi que lo contrario que vemos en mucho de la educación tradicional y en muchos de los colegios y escuelas, que más bien nosotros como educadores somos los que tendemos a hacer las preguntas y queremos que los estudiantes aprendan las respuestas. Pero pensamiento crítico más bien se trata de enseñar a los estudiantes cuáles son las preguntas adecuadas, cuáles son las mejores preguntas que me van a llevar a poder investigar, a poder analizar datos, a poder buscar información, a poder crear experimentos. El pensamiento crítico es para mí un catalizador de un montón de conocimiento y si quieren aprender más sobre este pensamiento crítico, hay un libro muy pequeñito, muy fácil de leer, que se llama La pedagogía de la pregunta, de Paulo Freire, que ese libro es súper fácil, no importa si son educadores o no, se los recomiendo porque cuestiona todo el modelo educativo actual y habla de cómo lo más importante es enseñar a los estudiantes a hacer las preguntas correctas. Voy a hablar de creatividad, que es la segunda. Creatividad es un término que se usa demasiado, o pensamiento creativo. Yo he estudiado muchísimo pensamiento creativo porque es una de las bases más importantes de Little Monsters, pero también porque yo enseño pensamiento creativo a adultos. Entonces he estudiado mucho al respecto. Y la creatividad no es un chispazo, no es una idea que de repente me llega a una persona que dice, wow, tengo muchas ideas que me llegan de repente. La creatividad es, en su definición científica, de verdad lo que sucede en nuestro cerebro es la unión de diferentes conceptos que ya existen, nada más que los unimos de una manera creativa. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, yo vi algo parecido en publicidad, voy a aplicarlo a educación. Esa es creatividad. Son cosas que ya existen, que yo las uno. Entonces, necesita existir conocimiento previo, necesita existir investigación, necesitamos desarrollar
esa parte primera que tiene que ver con estudiar, con formar conceptos para que pueda existir creatividad. Entonces, creatividad se aleja de lo que solemos pensar que es pintar o escribir, que esas son meramente técnicas que pueden ser parte de un proceso creativo que primeramente tiene que tener una parte de conocimiento y análisis. Comunicación creo que es de las más fáciles de entender, la habilidad de comunicarnos, de poder construir mensajes, de saber escuchar, tiene todo que ver con comunicación. Y finalmente colaboración, que es trabajar con otras personas en equipo, y eso tiene que ver no solo con entender cuáles son nuestros mayores talentos, sino reconocer los talentos en otras personas y entender que juntos podemos crear más cosas. Eso sería la definición para iniciar de las competencias. Excelente, gracias por tan buena explicación. Pues aquí a mí se me eriza un poco la piel porque a donde pienso si esto es visible en la educación actual, ahí conlleva mi siguiente pregunta. Silvia, vos fuiste de un campo creativo, te incursionaste en un proyecto propio de educativo. Sí. ¿Cómo crees que esto se puede hacer realidad en la educación actual? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Realmente visibilizaste estas competencias en los modelos educativos? ¿Crees que existen en los modelos educativos estas competencias? Háblanos un poco de eso. Bueno, yo creo que en la educación tradicional y en la mayoría, me atrevo a decir, de las escuelas y colegios actuales en Latinoamérica, no existe o existen pasos muy tímidos tal vez con respecto a esto. Para que este tipo de cosas sucedan, para que yo llegue a un nivel de pensamiento en donde yo como estudiante desarrolle pensamiento creativo, desarrolle pensamiento crítico o desarrolle colaboración real, yo tengo que alejarme de un planeamiento en donde, o de un currículum en donde yo nada más le dedique a hacer actividades sueltas. Y yo tengo que pensar en cómo yo desarrollo procesos. No desarrollo actividades, sino desarrollo procesos más complejos. Entonces, por ejemplo, esto se puede desarrollar en centros educativos que utilicen metodologías como educación basada en proyectos, por ejemplo. Entonces, yo puedo en un proyecto, no significa que automáticamente, ¿verdad? Tengo que crearlo, tengo que diseñarlo de esta manera y pensarlo de esta manera y poner estas competencias en el centro para que de verdad se desarrolle, pero yo en un proyecto puedo llevar a los chicos a iniciar, y estoy hablando desde preescolar, escuela, colegio, ¿verdad? Puedo empezar, por ejemplo, con cuestionamientos que motiven a los niños a seguir cuestionando y preguntando, y observando y preguntando, y experimentando y preguntando, y tener más y más preguntas con respecto a un tema. Y entonces ahí puedo empezar a desarrollar pensamiento crítico. Y una vez que sabemos lo suficiente, nos hemos preguntado, hemos conversado con otras personas, nuestros compañeros, y podemos entender más del tema, ahí es donde podemos entonces proponer, diseñar, crear y desarrollar creatividad, desarrollar comunicación, desarrollar colaboración. El asunto es que esto necesita un espacio en el currículum grande, un espacio de tiempo grande. Esto no es desarrollar un proyecto de un día, ni de 2 días. Esto es realmente dar espacio a que podamos practicar estas competencias una y otra vez. El pensamiento creativo, y cuando yo lo enseño incluso a adultos, así lo digo, es algo que se practica, ¿no? Es como un músculo y tenemos que practicarlo una y otra vez, estar desarrollando proyectos, estar desarrollando procesos con los niños y con los adolescentes para que esto realmente se desarrolle. Ahora yo me quedo pensando varias cosas y aquí voy a entrar yo a Dale. aportar al episodio en cuanto desde mi percepción de formación docente. Y es que a mí me preocupan varias cosas y me preocupa porque yo siento que la que hablábamos la vez pasada la tenemos más dominada como docentes, Sí. porque para eso fuimos formadas. Pero en todas estas competencias nunca nos educaron, ni Claro. nunca nos dijeron cómo se hacía, ni cómo se ve,
ni nos dijeron que era igual de importante que estén presentes a que estén presentes las académicas que ya conversamos. Entonces, aquí yo creo que la mayor parte de la problemática recae en la falta de desarrollo profesional, que no es culpa de los docentes, Sí. ni de los administradores, son necesidades que nos va dando la vida y el mundo actual, en donde tenemos que hacer un alto, y este es el objetivo de este espacio, y decir, un momento, yo estoy desfasado, creo que mi currículum debe cambiar, creo que debo modificar cómo hago para incluir estas competencias y darles de igual peso. Y así como pienso en los docentes, y así como pienso en los educadores, también pienso en los padres de familia, porque nosotros tendemos a caer en decir, ay no, que yo quiero ver el examen a ver cuánto se sacó en matemática, cómo le fue en español, cómo le fue en estudios sociales, cómo le fue en todas estas áreas, pero nadie se pregunta nunca cómo está la creatividad de mi hijo. Sí. Está realmente pudiendo solucionar conflictos, tiene capacidad de un pensamiento crítico. Y a ver, a veces pensamos que el pensamiento crítico se limita a una práctica de matemática, a algo de poder resolver un problema súper complejo que me dieron por escrito, y o eso a una no va redacción, o a una simple redacción de opinar sobre un tema, y no, es mucho más profundo que eso. Y no pasa de la noche a la mañana. Esto es un No. proceso que empieza desde niños, y por eso la primera infancia es tan importante y tan crucial, que esto se desarrolle desde la primera infancia, se vaya visibilizando a lo largo de la vida, porque de nuevo, la educación de hoy busca educar a seres humanos completos, íntegros, que puedan realmente sobresalir como individuos en el mundo de hoy. No se buscan a robots que memoricen tablas de multiplicar, un paralelogramo, y ojo, no digo que esto está mal, hay que tener cultura general, pero así como pensamos que la matemática es importante, igual debemos de darle la misma importancia a la creatividad, a la colaboración, a la comunicación, al pensamiento crítico, porque yo te digo que desde la parte docente, al menos debería existir un currículum, así como existe el de matemáticas, que comprenda esto, que les ayude a las maestras a decir, así se trabaja, hacia esto se va. Yo pregunto, Silvia, ¿cuántos de nosotros tienen una calificaciones o un report card que incluya estas competencias? Y no solo que las nombre, porque nombrarlas y el papel aguanta demasiado, que realmente se refleje, que exista sabiduría de qué son, cómo se visibilizan. Así que, ¿qué tenés para aportar en este espacio? ¿Cómo podemos visibilizarlas? Bueno, siento que tengo muchas cosas que compartir en este tema, pero voy a retomar algo que habías dicho antes de responder la pregunta, y es que hablabas de que estamos formando personas para el futuro, en realidad como personas para hoy, pero bueno, estamos formando personas para el futuro. Y yo, estas competencias, por ejemplo, que hablan de que ser competencias que nos permiten enfrentar retos difíciles, es que te apuesto a que tus 3 hijos se van a desarrollar en áreas, trabajos, proyectos que vos ni siquiera probablemente conoces, tal vez con tecnologías que no existen hoy, tal vez con retos que no existen hoy. Entonces, efectivamente, volviendo a la pregunta, es tan importante que un currículum tenga en el centro las habilidades académicas como que tenga estas competencias en el centro. Entonces, para un educador, y ya voy a padres de familia, que es lo que me preguntaste, pero para un educador, el reto está ahí, es cómo incluye esto en los principios pedagógicos que utilice, en la metodología que utilice, cómo incluye esto en un planeamiento y cómo desarrolla procesos en el aula para este tipo de competencias. Pero un padre de familia, una mamá, un papá que tal vez esté preguntando como, sí, muy divino, pero yo cómo me doy cuenta de si eso está sucediendo o no, eso se tiene que ver en la evaluación o en la valoración o en el reporte o como sea que se llame en el centro educativo donde esté su hijo. Si en la evaluación no vienen mencionadas ninguna de las habilidades, ninguna de estas habilidades o competencias, muy probablemente y muy tristemente no esté en el aula presente y no esté en el currículum y en el planeamiento presente. Si yo como mamá o papá quiero hacer algo para empujar, porque es nuestra responsabilidad, la de todos, empujar el sistema educativo, es empezar por preguntar y decir,
Ok, es que vieras que yo aprendí sobre esto, le pueden mandar el link de este podcast. Vieras que yo aprendí sobre las habilidades del siglo XXI y yo quiero saber cómo las reflejan ustedes en el currículum. No las veo en la evaluación. No es suficiente, y con eso termino mi respuesta, no es suficiente con que digan, sí, pensamiento crítico y creatividad de comunicación, colaboración, se desarrollan por default o se desarrollan siempre, porque no es en pintar, en redactar, en actividades que desarrollamos creatividad. No se desarrolla ahí. Es en el desarrollo de procesos mucho más complejos. Nosotros, por ejemplo, desde Little Monsters, que utilizamos la metodología Design-Based Learning, desarrollamos proyectos que pasan por 4 niveles de pensamiento, y hasta que llegamos al nivel 4, que de hecho el nivel 4 se llama colaboración y diseño, hasta que llegamos al nivel 4 con un niño, hasta ese punto hemos desarrollado todas las competencias. Y eso se refleja en las valoraciones, en las evaluaciones que entregamos a los padres. Esa es la base de las evaluaciones que entregamos a los padres. Entonces, tiene que verse desde el principio hasta el fin. Excelente, Silvia. Y también quiero hacer énfasis en un tema aquí, porque hemos hablado mucho y le hemos dado la importancia a centros educativos y a los docentes, pero yo creo que estas competencias no se limitan a la escuela. Y yo creo que nosotros como padres de familia también las debemos desarrollar en casa. Claro, Pero claro. ¿cómo? ¿Cómo las desarrollamos en casa? ¿Qué son? ¿Cómo lo hacemos en la casa, Silvia? Bueno, esa me parece una pregunta súper linda. Yo voy a decir dos ideas puntuales, ¿ok? Y después vos nos contás también cómo vos lo has desarrollado en el Learning Garage. Pero yo voy a decir 2 ideas puntuales de cosas que se pueden hacer en casa. Número 1, y Mariana habla mucho de esto, y vayan a seguirla, por favor, porque ella siempre da ideas de esto. Por favor, compremos más partes sueltas y menos juguetes, por favor, porque partes sueltas, y si no saben qué es partes sueltas, tal vez les podemos poner algún link ahí interesante en las notas del episodio, pero partes sueltas permite que los niños tengan que pensar. Y cuando tenemos que pensar, cuando iniciamos procesos de pensamiento, estamos probablemente desarrollando pensamiento crítico, pensamiento creativo. Cuando yo tengo que, como niño, imaginarme algo con lo que tengo enfrente y construir y crear y diseñar y proponer, no cuando el juguete me da a mí algo que ya está listo, ahí empiezo yo a desarrollar este tipo de competencias. Entonces yo diría que primero compremos más partes sueltas en casa y menos juguetes, por favor. Además de que las partes sueltas duran un montón de tiempo, pero bueno. Y lo segundo es, podemos desarrollar proyectos en casa también, proyectos mucho más simples, no tenemos que sentarnos a planear y, ¿verdad? No tenemos que ser educadores. Un ejemplo, digamos que, no sé, a un niño le pareció interesante, qué sé yo, una piedrita en el jardín, una mariposa en el jardín, un insecto, lo que sea. Si le parece algo interesante, démosle la posibilidad de, uno, hacerle preguntas, promover que piense sobre, ay, ¿y qué crees que come ese insecto? ¿Y a dónde vivirá? Y vivirá solo. Y hacerle varias preguntas que le permitan a él empezar a darle vuelta también y hacerse él sus propias preguntas. Y facilitémosles espacios en donde puedan aprender de eso. Libros, no sé, videos. En YouTube hay 1000 cosas también. Entonces empecemos a promover nuestros propios proyectos en casa donde hagamos preguntas, no demos respuestas, por favor hagamos preguntas. Permitamos que los niños hagan preguntas también, preguntamos que aprendan, investiguen, experimenten con ese mismo tema, no cambiemos de una actividad a otra, ese mismo tema, y invitémoslos a desarrollar, crear, proponer, diseñar cosas con base en lo que aprendieron. Excelente, Silvia. Yo quiero aquí culminar este episodio con cómo desarrollo yo estas competencias en el Learning Garage y en mi hogar. Y pues también dar algunos consejos, y aquí voy a hacer como un comercial de parte de las cosas que yo hago porque creo que calza y es oportuno. Primero que todo, lo que hablamos de las preguntas deben ser generadoras, son preguntas que nos llevan Correcto. a cuestionarnos, porque si le decimos ¿de qué color es? El chiquito Sí, ya no. sabe de qué color es. Si le preguntamos ¿qué hará?
en vez de decirle, ve este gusano, yo no sé a dónde vivirá, qué podrá comer, cuál será su hábitat, por qué estará acá, qué tipo de insecto será. Tenemos que buscar respuestas abiertas y aún así las preguntas no son preguntas que se nos ocurren al azar. En la parte de educación uno tiene que sentarse a planear preguntas generadoras. Hay preguntas esenciales, preguntas de la unidad, es todo un entrenamiento. Así que los educadores y administradores que nos escuchan, eso es un entrenamiento que vale la pena. Yo con mucho gusto, eso es un área de mi expertise, estoy feliz en hacerlo. En casa tratemos, no vamos a llevar una maestría para saber hacer las preguntas, pero podemos, a veces hasta yo de mamá a veces caigo y digo, ¿cómo le pregunté esto? Demasiado básico. Sí. Buscamos, ¿verdad? Hacer preguntas que sean interesantes, que no les demos las respuestas, sino que ellos aporten y den la solución, la opción, y a veces que los ponga a pensar, que los ponga a pensar. Y puede ser que hayan más de una respuesta y eso está válido. Número 2, entonces sí, en el Learning Garage hacemos un proyecto, sí, hay preguntas generadoras detrás de ese proyecto planeadas, hay una guía, una intención que va de acuerdo al desarrollo de estas competencias, pero también mi respuesta más corta a cómo desarrollar estas competencias se llama jugar. El juego es la metodología más fácil y gratuita para desarrollar estas competencias. En juego, con piezas sueltas, ya sea compradas, hojas, palos, piedras, corchos, reciclaje. Reciclaje. Las oportunidades son infinitas. Después, invitaciones a jugar, que en eso yo también hablo mucho en mis redes sociales, cómo invitar a los niños a jugar, cómo despertar esa curiosidad, porque a veces queremos que nos inviten a hacer algo. Entonces, cómo colocamos esos materiales, cómo los invitamos a crear ciertas cosas y poco a poco, y lo he visto por mi experiencia, los mismos niños de juego, los mismos niños inventan y crean, pero si les damos objetos con un único fin, esa creatividad no se va a desarrollar. Correcto. Y aquí estamos hablando del juego, pero también existe un juego por medio de la música, un juego por medio de las artes en danza, en movimiento, que también existe creatividad, existe colaboración, existe comunicación. Y por último, estas competencias van de la mano de una buena guía y una buena facilitación. Hay un diálogo permanente, hay un diálogo de cuestionamiento, hay un modelaje de cómo abordamos las dificultades, cómo podemos pensar, por ejemplo, a mí me dicen algo tan simple como me dicen, aquí no hay una silla. Mi pregunta hacia eso es, ¿cómo puedes solucionar tu problema? Y eso es una pregunta que me hacen todos los días todavía hasta final del año. Generalmente hubiéramos dicho, traiga la silla y se sienta. No. ¿Cómo puedes solucionar tu problema? Veo que tenés un problema. Entonces, hay una comunicación y una guía constante. Parte de los servicios que yo doy es desarrollo de currículum. El currículum que yo he hecho para mi garage incluye todas estas competencias desarrolladas de principio a fin, se pueden visibilizar, se pueden entender, los padres han sido educados a verlas. Correcto. Y yo he educado a los padres a ver cómo se ve el avance en las mismas. Entonces, pues, a aquellas personas que deseen ir más allá, con mucho gusto me pueden contactar. Mi página web también quedará en las notas de este episodio. Entonces, ya con esto concluimos hoy, Silvia. La próxima semana estaremos hablando del último grupo de competencias, que creo que también estará muy interesante. De fijo. Yo quiero invitarlos a que si tienen preguntas, si tienen sugerencias, si de alguna u otra manera quieren participar en este podcast, quieren temas que toquemos, hay un formulario en los links, un link a un formulario en las notas de este episodio para que puedan dejarnos todo ahí. En todos los episodios lo ponemos. También invitarlos a que si este episodio les gusta, lo compartan con otras personas, otras mamás, otros papás, otros educadores, con abuelos, con personas que están a cargo de niños también, que definitivamente todos podemos aprender y aportar.
Y creo que había una pregunta que queríamos dejarles, ¿no es cierto? Sí, ya para culminar, de hecho voy a hacer 3, no solo una. Dale, dale. Yo los invito a cerrar este episodio con estas preguntas. Ustedes en el desarrollo de estas destrezas, ¿las ven visibles en su sistema educativo actual? ¿Existe una formación docente en el centro educativo en el que tienen a sus hijos en este ámbito? ¿Y las estarás llevando en práctica y poniendo en práctica en casa? Ya con esas preguntas que les dejo por acá, los invito a cuestionarse, a pensar y pues a valorar y ver cómo podemos ir avanzando hacia una educación de hoy dentro de sus espacios.